muy buenos días. Gracias. Bueno, agradecer en primer lugar a Agrícola Bicolor por la oportunidad de conversar con ustedes el día de hoy y el Laboratorios Top, que tiene también el año pasado cumplió ya 30 años en el mercado con productos que ya seguramente muchos de ustedes conocen como VivoFos y otros, que nos permite intercambiar estas ideas. La experiencia mía es de campo. Desde que yo me gradué en el año 80, fui a trabajar a Público y lo que yo puedo transmitir es simplemente experiencia de ese recorrido por varios estados, por varios casos que hemos visto. Y me parece muy importante que este tipo de eventos se dé, que se lleve la información al productor, porque siempre van a mejorar, siempre hay algo que los va a ayudar a ustedes. Vamos a aplicar esta tecnología, vamos a aplicar este manejo, vamos a aplicar estos medicamentos y los van a ayudar a ustedes a mejorar su productividad. El día de hoy queremos hablar de dos temas básicos, pero uno que me inquieta mucho a mí es la parte de lo que es bioseguridad. No sé si alguno de ustedes me pudiera dar un concepto de qué puede ser bioseguridad. Algo sencillo, algo que se les ocurra a ustedes. El nombre más o menos ayuda. Biológico, ¿verdad? Y seguridad. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y sería interesante saber, ya hablaba con un compañero que decía qué prácticas de bioseguridad aplicaban en su unidad de producción. Él me dice que le aplica algunas. Pues vamos a ver aquí más o menos de qué se trata. Pero es un aspecto, la bioseguridad, que es importantísima, es esencial en la producción de aves, por ejemplo. En unas más que en otras. Son muy estrictos en la parte de bioseguridad. Y aquí tenemos al colega que es experto en el área. En cerdos también se utiliza y en ganadería de leche, en algunas explotaciones, también más o menos siguen algunas normas de bioseguridad. Pero en ganadería de carne, en algunas explotaciones lecheras, no nos preocupa. Y por eso quería hablarles que la aplicación de medidas de bioseguridad siempre va a ser una inversión rentable. Claro, tenemos que meter plata allí, pero acuérdense que cada vez que nosotros vamos a hacer cualquier transformación, cualquier manejo, si voy a meter un bolívar ahí, ¿cuándo va a regresar ese bolívar? ¿O vale la pena hacerlo, no? Entonces, en base a eso, costo-beneficio, debemos nosotros estudiar los casos de bioseguridad. Y recuerden, una persona inteligente resuelve, pero una persona sabia evita. Y lo que queremos con estas medidas es justamente evitar que el problema entre a nuestra unidad de producción. Como un, digamos, concepto, tenemos que es una serie de medidas prácticas. Si ven bien allí, está el enchufe, no, borra. Todas las medidas en infraestructura, en manejo, que podamos nosotros implementar para evitar que las enfermedades en general puedan ingresar a nuestra unidad de producción y las que entren por alguna razón a nuestra unidad de producción dentro de ella o vayan a salir de nuestra unidad de producción hacia otra. Eso, digamos, es el concepto básico de lo que es la bioseguridad. Evitar. Y aquí vemos, por ejemplo, la muralla china, que es un concepto que a mí me gusta mucho. Ojalá tenga alguna vez la oportunidad de visitar China, que la finalidad era evitar que vinieran elementos que fueran a perturbar el país, el imperio chino, mongoles, qué sé yo. Entonces, la finalidad de la muralla siempre era evitar, y nosotros debemos pensar en crear una muralla, así sea virtual, alrededor de nuestra unidad de producción. Y como vamos a ver más adelante, si nosotros logramos que los vecinos utilicen medidas también de bioseguridad, entonces vamos a estar más protegidos, porque van a ser barreras y barreras que nos van a ir separando de los focos de infección que pudieran haber, excepto lo que me hablaba el amigo con el problema de la virosis, esa alta patogenicidad de aves, que bueno, una ave migratoria cae y podemos tener ahí un problema grave. Pero en el caso de bovinos, nosotros podemos aplicar cierto manejo, ciertas medidas y evitar que las enfermedades penetren aquí.
La finalidad, el objetivo, mantener nuestros rebaños sanos y productivos. Básicamente eso. Seguimos con la muralla. Eso es lo que tenemos que crear. Evitar que entre. La bioseguridad tiene, digamos, dos componentes. Bioseguridad externa y bioseguridad interna. La bioseguridad externa es evitar que todo lo que está afuera entre. Y ya ustedes pueden empezar a imaginarse un camión que viene del matadero o que viene a buscar la leche, o un productor que venga a visitarnos, que viene de otras unidades de producción, un vendedor de insumos en general, sea alimentos, o sea, que ha estado en otra finca y puede llegar a nuestra unidad de producción. Tenemos que evitar que esos señores nos traigan problemas. A eso se refiere la bioseguridad externa, ya lo vamos a ver. Pero también tenemos una bioseguridad interna, que es justamente evitar que se propague la enfermedad dentro de nuestra unidad de producción, o que si la tenemos pueda salir. Y esto tiene que ver mucho con la fiebre aftosa, que muchas veces nos descuidamos. Curiosamente, la fiebre aftosa es una enfermedad de 7 días. 7 días. Y usted me va a decir, bueno, pero yo tengo 3 meses peleando con eso y acá ratito tengo animalitos con problemas en las pezuñas o en la boca y tal. Porque mientras uno se enfermó, el otro está empezando a incubar, el otro se está enfermando. Y lamentablemente no utilizamos medidas de bioseguridad. Agarramos y paramos el rebaño. Ah, que le está cojeando, entonces vamos a apartarlo. Ya mira, ya aquella vaca también está como engrifadita, vamos a sacarla. Si nosotros unimos el rebaño, regamos para la enfermedad. Es lógico. ¿Cuál sería el manejo que hemos apropiado? Y le estoy hablando de experiencias. En Barinas se presentó un brote bien feo en el año 2003. Y yo atendía 2 unidades de producción en ese momento. Ambas unidades, hablé con el encargado, el dueño y el personal, y dije, miren, si ven algún animal enfermo, ese animal solito, ustedes se lo llevan como puedan, poquito a poco, al corral para trabajarlo allá. No lleven los animales al corral. No paren los animales para revisar. Buenos días. Una de las funciones de laboratorio de Estados Unidos, pero para empezar la otra ahí sobre las murallas, en el área de ganadería no tengo mucha experiencia, más en el área de agricultura. Pero de que yo he conocido fincas, no sé si ustedes también, pero de lo que es la vía hacia la vía, que incluso el vehículo casi que me quedo ahí en el pediluvio, es en Bulsemen o JR, creo que allí, ¿no? Y eso siempre está con azul de metileno, ¿ok? Pero claro, porque ellos saben que tienen animales de alta genética, ¿ok? Pero es la única finca que yo he visto preocupados por la bioseguridad. Sí. Ahora bien, cuando hablamos de bioseguridad y esas murallas, yo estaba en finca y uno de los mayores errores que ha tenido el ganadero, y yo sé que ustedes son muy unidos y que son muy buenos vecinos porque lo conozco, pero de repente está el amigo de al lado que está presentando un problema porque no se organizó bien con el tema de rotación de potrero, no sembró pasto. Bueno, va a brindarle la mano, pasa a los animales, yo te voy a dar un potrero. Pero en todas sus ocupaciones de administración, de buscar la comida, de que estoy ahorita en el banco, de que estoy para allá, no, déjale encargado. Bueno, mira, te encargaste de que vas a pasar, ya sabes, para el potrero a fulanito, lo deja ella. Pero no se fijan si tienen garrapatas, cómo vienen, y cuando vienen se les propagó las garrapatas que no tenían ustedes por hacer un favor, que no está mal. Pero miren todas las barreras que debería de colocar para poder realizar esa ayuda, ¿no? Porque al final, como dice el dicho, peor fue el remedio que la enfermedad. Por otra parte, yo en avicultura, yo cuando estoy, ejemplo, con gallinas, yo dejo siempre apartado un núcleo o un pedacito del galpón o una jaula para mí, aves enfermas o aves que yo voy a recuperar. Yo no he escuchado en una ganadería que tienen un potrero de emergencia o tienen un potrero donde van a resguardar ese ganado que está enfermo. O sea, yo no lo he escuchado realmente. Que deberían de tenerlo, claro, con todo también sus condiciones, porque no es que están enfermas, no, enviarla para allí, la van a enviar al potrero que no tiene pasto, no tiene agua. Entonces, ese concepto de bioseguridad tiene que estar bastante claro en ustedes. Y lo otro, si ustedes resguardan la bioseguridad, disminuyen los costos en la finca. Por eso el doctor hablaba que era rentable, ¿en qué sentido? Y tenía utilidad, porque ustedes van a no tienen
que colocar vacunas, ¿ok? Claro, las vacunas que sí que tienen como lactosa hay que colocarlas, sí. Pero si tienen un buen plan de vacunación no deberían de repetirlo, no deberían tener tanto gasto en antibióticos, ¿ok? Entonces sí tiene, la bioseguridad sí tiene su beneficio, que es lo que queremos traer acá en la mañana de hoy. Entonces, cuando el doctor hablaba que en avicultura sí hay bioseguridad, en cerdo sí, yo le explicaba ir al doctor y le decía, mire, cuando hablamos en ave, desde la abuela hasta el pollito, yo le decía al doctor, bueno, nada más le voy a decir que la reproductora, una reproductora, le dije, doctor, me tiene que producir 170 pollitos. Entonces imagínese usted, la abuela, la bisabuela, la reproductora y los pollitos. Entonces, ¿cuánto nos cuidan? Porque el doctor me se refería a mí, no, mi hijo está atendiendo una granja de abuela y no me dejaron pasar. Yo le dije, yo sé por qué no lo van a dejar pasar. Eso vale de mucho dinero. Entonces, miren la importancia, lo que queremos es trasladar a ustedes también, que también tiene importancia su genética, sus animales, y eso es lo que tenemos que hacer en el día de hoy. Muchas gracias, colega Mendía, pues muy buena la acotación y prácticamente diste la conferencia, pues esta es la información que venía yo a traerle. Y es verdad, pero para terminarles el cuento de lactosa, ¿no? Porque es importante, ni Dios lo quiera que tengamos ese problema, pero que les sirva, digamos, ese recordatorio. En ambas unidades de producción yo di la misma información. Paren el animal, no paren los animales, sino busquen en la sabana, cuando vean algunos salivando, cojeando, ese lo van a apartar. En una me hicieron caso y en la otra trabajaron de manera tradicional, paran el ganado para revisarlo. Donde me hicieron caso curamos 17 animales. Eso fue un desastre en Barinas, muchísimos animales. Creo que en toda Venezuela hubo casos, en el año 2013. En la otra, quizás 400 y tantos animales fueron curados por tratamientos de, qué sé yo, se le ponía endovenoso para estimular el sistema inmunitario, sulfato de cobre en las patas, formol, eso fue un desastre, por no seguir unas simples medidas, una recomendación. Entonces, una bioseguridad externa, evitar que las enfermedades afuera entren, y una interna, evitar que las enfermedades se propaguen. Vamos a ver si cumplimos con algunas de las informaciones que está dando el colega Mendía. Bioseguridad externa, ahí estamos nosotros como con un cañón esperando que lo que vengamos a raparlo porque no queremos que penetre en nuestra unidad de producción. Y fíjense ustedes que uno de los aspectos en los cuales estamos nosotros muy claros es en el personal. Las personas que puedan visitar la unidad de producción, pero también las personas que trabajan dentro de la unidad de producción. Pues salen, van a un bar, van a un sitio. Hay otro cuento sobre aftosa. En el año 1967-68 hubo una epidemia en Francia en los cerdos de aftosa. Creo que murieron más de 1 millón, fueron sacrificados de cerdos, quizás un poco más. Pero los investigadores quisieron saber dónde podían conseguir el virus de la fiebre aftosa. Y empezaron a recabar información y consiguieron en la taberna, porque el productor porcícola salía de la unidad de producción, iba a la taberna a refrescarse, a descansar, tal, y a tomarse su cerveza, y ahí llevaba el virus. Y consiguieron virus en la madera de las tabernas. Digamos, bueno, eso es normal, pero ¿saben dónde también consiguieron? En el piso de la iglesia. No se cambiaban los zapatos, o posiblemente contagiaban, o mejor dicho, contaminaban el área de su casa y cuando salían con sus zapatos se llevaban el virus. Fíjense qué importante. Una de las principales formas de transmisión es por el aire, la fiebre aftosa. Claro, si hay contacto directo, ahí nadie lo sabe, siempre se va a contagiar. Entonces, el personal es muy importante. Nosotros podemos implementar unos pequeños pediluvios, como estos que están aquí. En este caso se fumiga, ¿no? Se fumiga. Y toda persona que venga a visitarlo deberíamos fumigarlo, porque vamos a hacer que nos vengan más, pero no vamos a evitar problemas. Pero ellos deberían entender que nosotros tenemos que proteger nuestra unidad de producción. Quizás parece exagerado porque estamos acostumbrados a que no lo hacemos nunca y no tenemos problemas. Pero quizás sí estamos teniendo algunos problemas por no utilizar estas medidas. Y si las usamos, vamos a cerrar todo lo que pudiera entrar. Esto es una especie de esponja que está en un envase con un producto, puede ser un amonio cuaternario, puede ser algún producto clorado, y la persona entra con los zapatos o con las botas y la esponja baja y entonces impregna los zapatos.
Y ahí desinfecta y la persona puede entrar a un área administrativa que se vaya a hacer dentro de la finca. Eso es una buena recomendación. También deberíamos tener estas especies de arco, no sé, para fumigar los vehículos que entran y salen de la unidad de producción, que entran y que salen, porque pueden llevar también. Esto muy poco se usa, en algunas unidades de producción lo he visto, pero es muy raro. Y sobre todo el pediluvio, que si hay fincas, como dice el colega, que lo aplican muy pocas, cuando hubo el problema de aftosa en Marinas en el 2003, algunas empresas lo pusieron. Pero se lo pidieron a PDVSA. No, tiene que ponerme ahí porque y la empresa les construyó. Pero no por iniciativa del propio productor. Pero sí funcionan. Deberíamos tener un área en la unidad de producción, si vamos a cargar ganado, allá. Que no tenga que ver nada con el área de producción específicamente, sino que fuera lejos. Hay un área de estacionamiento. Tenemos que meter en la cabeza que debe haber un área limpia y un área sucia. O sea, un área que va a estar contaminada y un área que tenemos que evitar a toda costa que se contamine. Entonces, si podemos tener los embarcaderos lejos de la unidad de producción, o sea, que llevamos el ganado al corral, y embarcan allá. El camión no entre para nuestra finca, que generalmente abren el portón y recorren kilómetros dentro de las unidades de producciones grandes. Evitaríamos muchos problemas, pero este pediluvio que hablaba el doctor Mendía, también hay que cambiarlo con frecuencia. ¿Por qué? Porque muchas veces entran y salen carros y lo que hace es que se contamina. Entonces, en lugar de desinfectarnos, nos desinfecta los primeros, pero después ahí tenemos una sopita muy peligrosa y podemos hacer que esto mismo, digamos, medida de bioseguridad pueda ser también un problema de contagio o de contaminación en el futuro, tanto para los que entran como para los que salen. Entonces, generalmente son áreas que tienen 6 metros de largo y tienen 25 centímetros de profundidad y el ancho debe ser más o menos para que pase un camión, depende del movimiento que tengamos nosotros en nuestra finca. Lo otro que tenemos que controlar, que es mucho más difícil, pero que es necesario, son los posibles portadores de enfermedades. Y ahí tenemos las aves. ¿Cómo controlamos un samuro? Eso es muy difícil, pero hay que evitar que las aves, por ejemplo, las palomas entren a donde tenemos el alimento concentrado o pacas de heno. Tenemos que evitar que especialmente este individuo, yo escuchaba una charla de una colega que decía que son transmisores de 80 enfermedades. No sé cuáles son las 80, pero leptospirosis es una segura. Los gatos, que es un animal muy interesante, pero que tiene que ver mucho con las ratas, y entonces pudiera ser de alguna manera un portador de enfermedades y especialmente el mejor amigo del hombre, porque no he conseguido ni una sola finca, sé que las hay, pero no las he conseguido yo, que no haya perro. Y perro, no solamente que va y se agarra la placenta que abortó la otra finca y se la trae, o perros de afuera que entran. Tenemos ureoplasma también, demonóspora, tenemos leptospirosis, donde cual el perro puede ser el principal, digamos, contaminador o diseminador de la enfermedad. Y lo más importante es evitar que nuestros rebaños se reúnan con otros animales. Lo que hablabas tú de la cuarentena, eso es un caso importante. Esto es lo que tiene que ver con bioseguridad externa. Y en el caso de bioseguridad interna, tendríamos que hablar de aspectos más o menos similares, porque tenemos que evitar que entre la enfermedad a nuestra unidad de explotación, pero tendríamos que hacer algunos manejos adicionales. Por ejemplo, control e incorporación de nuevos animales al ARPO, lo que decía el doctor Rafael Mendía. Deberíamos tener un área, un potrero de cuarentena, que sí sé que eso sí lo he visto, eso sí lo hemos nosotros implementado en muchas fincas, que es donde van a llegar los animales que entran a la finca porque necesitamos comprar un toro padre, porque necesitamos comprar unas novillas reemplazo, o porque estamos comprando mautes para levante, o cualquier situación. Animal que entra debe ir a un área aparte, que es un área de cuarentena, y, perdón,
Nos fuimos lejos. Aquí estamos. Que es importantísimo, la gente no lo usa. Compran su novilla y vaya, qué bonito se ve la vaca, la novilla, y el toro, padre, mira qué bonito el toro que compré. Y puede ser diseminador de enfermedades. Allí en ese sitio, en esa área de cuarentena, nosotros deberíamos desparasitar. Bueno, primero que nada, comprar animales en unidades de producción que sepamos que llevan un buen manejo sanitario, que nos den confianza, que tengan registro, que eso es importante, por supuesto. Pero igual, si no es así y desconfiamos, nosotros en este sitio de la cuarentena es donde deberemos aplicar vacunas, desparasitar, es importantísimo desparasitar para no traer, a lo mejor tenemos el mismo moncu, pero el que viene de afuera es más patógeno, o sea, tiene mayor capacidad de producir daño. Entonces vamos a dejarlo ahí, en ese potrero, y que se muera en el potrero ese. Baños, garrapaticidas, mosquicidas, deberían realizarse en esta área de cuarentena. Esto es importantísimo que lo implementen, aunque no hagan las demás cosas, pero esta es una. Todas son importantes, pero sobre todo esta. Prevención de contacto de animales de otros hatos. Ya lo vimos en la foto anterior, reunirse con otros hatos. Muchas veces, pues, la finca al lado están pastoreando y tenemos una cerca y se reúnen por curiosidad, por cualquier razón. Por eso les decía que si nosotros convencemos a nuestros vecinos que apliquen la misma medida de seguridad, vamos a ir ampliando el área de protección. Pero esto es importante. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si sabemos que van a estar pastoreando los animales de ellos, o de nosotros no lo ponemos todavía en ese potrero. Si ellos pastorearon, metemos lo importante es que no haya contacto con los animales. Ratas, aves, cualquier tipo de agente, hongos inclusive. Se llama control integrado de plagas, que se aplica también para mejorar la higienización y también la productividad de los animales. Otra vez error. Péguenselo más. Ok. Sonó como feo eso. Seguimos. Manejo correcto de los fómites. Los fómites son todas esas, cualquier objeto inanimado que tenga la posibilidad de contaminarse y de transmitir enfermedades. Hoy en día hablamos de las agujas, de las jeringas, como un fómite, pero también podemos hablar, qué sé yo, de sudaderos de los animales, la pala con la cual recogemos a veces las heces en los corrales, que nunca se limpia, habría que limpiarla, habría que someter eso también a un programa de higienización, ¿cómo se llama? Bozales, frenos, todo lo que pueda contaminarse, que es inerte, puede transmitir enfermedad. Entonces, todos esos fómites, así se les dice, deberíamos limpiarlos, lavarlos bien e higienizarlos para evitar que transmitan enfermedades. Higiene y desinfección de instalaciones y equipos, quisiéramos tener, así que bueno, eso es un proyecto que hay ahí, pero tener nuestra unidad de producción bien limpia. A veces estamos trabajando en los corrales y bueno, es normal que los corrales tengan botas. Inclusive nosotros trabajando nos llenamos también. Pero una vez que se termina el trabajo debería limpiarse el corral. Y si trabajamos varios rebaños, cosa que muy poco se hace, cada vez que trabajamos un rebaño debería someterse a limpieza y desinfección el corral, la manga, los bretes y donde nosotros estemos trabajando con los animales. Por supuesto que tenemos que aplicar un plan sanitario que es individual, igual que un programa de bioseguridad, son individual para cada una de las unidades de explotación. Eso quiere decir que lo que me sirve a mí no te sirve a ti, no te sirve al otro. Aspectos que tratamos en cada uno pueden ser similares, pero cada unidad de producción va a tener un plan sanitario o un programa de bioseguridad particular, cada uno, y tiene que ser flexible también, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí estamos hablando de desparasitación, estamos hablando de vacunación, estamos hablando de baños. Con relación a la desparasitación, hoy en día tenemos que comprender que tiene que ser trabajo estratégico. Ya no podemos hacerlo como antes, todo el mundo desparasitado. Tenemos que, eso está cambiando, eso hay que estudiarlo también. Las vacunas sí son indispensables y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. La disposición de cadáveres, que sobre todo lo vemos mucho en Barinas, en Apure, en esas fincas grandes, se murió el animal y allá quedó, ya están los amuros, tal y qué sé yo. Pero después van perros, un coyote, qué sé yo, un zorro, van y van regando eso.
El ganado es muy curioso, también a veces va y si tiene deficiencia mineral, que es una constante en nuestro país, van a morder los huesos y pudiera haber ahí una contaminación o después nos va a tocar a nosotros sacarle los huesos de la cavidad bucal, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos colocar los cadáveres en un área que no sea accesible al resto del ganado, simplemente cercándola o abriendo un hueco muy profundo y los enterramos. Hemos visto que en caso de mortalidad por clostridiosis, que la gente por temor abre un hueco y lo entierra, pero el animal generalmente se hincha, ¿verdad? Por la descomposición, gases, etc. Y una vez que está atrapado allí, el animal empieza después a descomponerse y empieza eso a bajar la tierra y empiezan a salir los huesos, especialmente las costillas, y entonces el animal va y llega hasta allí. ¿Cómo evitamos eso? Justamente lo que le estoy diciendo, preparar un área específica donde se dispongan los cadáveres. Hay gente que los quema, pero no sé si es lo más práctico. Pero igual si los queman, los huesos tienen que estar en un área donde no tengan acceso esos animales. En el estado de Bolívar, por ejemplo, se han reportado varios casos de botulismo. No sé si aquí en Zulia habrá algún caso, yo quiera que no. Pero eso tiene que ver con los huesos que están allí extraviados. Entonces, la disposición de los cadáveres debe ser particularmente importante. Hay que determinar el área donde se va a quedar. Y nunca me cansaré de decir que la capacitación del personal, igual que la capacitación de ustedes como productores, de nosotros como técnicos del campo, debe ser constante. El personal es quien nos puede ayudar a nosotros a visualizar aspectos que no vemos en una primera visita, pero ellos están ahí todo el tiempo, y una vez que uno le habla de estas técnicas, de estos manejos, bueno, mire, pero aquí tenemos una falla, y los pueden ayudar a corregirlo. Pero sobre todo tenemos que hacerlos comprender que esto es un trabajo que va a beneficiar a la empresa ganadera, y en la medida que la empresa se beneficie, crezca, él va a crecer con la empresa. Bueno, eso es lo lógico, digamos nosotros. Entonces, capacitación del personal. Fíjense ustedes aquí, esto es muy común. Por supuesto, el búfalo siempre va a buscar el agua. Pero ¿cómo estará contaminada esa agua ahí con esos búfalos? Ahí se orina y defecan allí. Las moscas, garrapatas, cucarachas, ratas, preparación del personal, limpieza e higienización de las instalaciones, de los comederos y de los bebederos. Es importante en el área, en la parte de bioseguridad interna. Esto, para darles un ejemplo, ¿no? En el manejo de lo que es ganadería de leche, ¿cuál es la incidencia? Para un ejemplo, los que tienen ganadería de leche, ¿cuál es la incidencia de mastitis en sus corrales? ¿Saben el porcentaje? Porque eso es muy importante saber, ¿ok? El porcentaje de mastitis, es decir, el número de vacas que tienen lactando, ¿cuántas sufren de mastitis? Yo fui o conozco de una gran empresa, no la voy a nombrar, donde la incidencia de mastitis era el 17%. Empezaron a hacer un protocolo de desinfección con productos de desinfección a base de amonio cuaternario y otros, y la incidencia bajó de 17% a solo 2% o menos de incidencia de mastitis en la sala de ordeño. Entonces imagínense la importancia tanto de la higiene del área de ordeño, aplicar los productos y la incidencia que usted puede bajar allí. Es decir, cuánto vale un pomo antimastítico, cuánto te vale que perdáis un cuarto de teta de ese animal y la composición genética que estaba en ella. ¿Okay? Entonces yo quiero que vayan visualizando la importancia de la bioseguridad, la limpieza y a dónde se quieren ustedes proyectar lo que quieren lograr. Entonces es muy importante allí en ese tema también. Les voy a decir más. Se ha demostrado que el control de moscas en una explotación lechera baja hasta un 20% la incidencia de mastitis. De moscas, sencillamente. Y las moscas podemos nosotros relacionarlos con problemas de conjuntivitis por moraxella, podemos relacionarlos con problemas de mastitis, lo estamos viendo en esta disminución del 20%, inclusive yo diría que en problemas de papilomatosis pudiera estar también ella como un transmisor mecánico del virus del papiloma, pudiera ser también. Esto simplemente a modo de información,
Esto lo creó la NASA en el año 1959 y en 1980 la Organización Mundial de la Salud lo impuso como medida para todo lo que sea la industria alimentaria y farmacológica y cosmética. Para darle más o menos una idea, cómo nosotros preparamos, es lo que se llama sistema de análisis de peligro y puntos de control, o puntos críticos de control. Realizamos un análisis de cuáles son los peligros. Tenemos enfermedades, hay epidemia de aftosa, Dios nos guarde, o tenemos problemas de clostridiosis cerca, o cualquier peligro que nos esté azotando. Lo más común hoy en día y lo más fácil de transmitir son los problemas de vesiculares, aftosa o estomatitis, pero va para cualquier tipo de enfermedad. Una vez que nosotros realizamos el diagnóstico, el análisis de cuáles son los peligros que tenemos que determinar cuáles son los puntos críticos de control, dónde lo vamos a poner, en la puerta, en la entrada a la vaquera, en el corral, en las cercas perimetrales, qué tenemos que hacer para evitar que esos peligros puedan penetrar. Tenemos que establecer cuáles son los límites críticos que podemos aceptar, hasta dónde podemos aceptar el peligro y controlarlo. Después establecemos procedimientos para revisar qué es lo que está pasando, cómo está yendo el proceso, si se están aplicando las medidas o no. Posteriormente establecemos medidas correctivas que hemos visto en el monitoreo, estamos fallando en esto, bueno, vamos a corregirlo, eso es importante. Establecer un procedimiento de documentación que son sumamente importantes. Todo lo que pasa en la finca debe quedar registrado. Eso nos va a permitir a nosotros conocer más nuestra unidad de producción y también tomar medidas correctivas o establecerlas a tiempo. Y después establecer procedimientos de comprobación. Y esto nos va a permitir a nosotros detectar cuáles son los puntos de peligro, detectar dónde debemos pararlos y sigue la rueda. Entonces, esto se conoce como sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control establecido por la NASA, de manera que a modo de información para que vean que hay muchos estudios con respecto a evitar que las enfermedades se propaguen, sobre todo en la industria alimenticia. Ok, puntos críticos de control de bioseguridad. Esto es una información de la empresa alemana Bayer, en la cual nos habla de un punto de acceso del personal. Ya decíamos que el personal es importante tenerlo bien, si es posible comprarle las botas, comprarles bragas, que se usa en algunas unidades de producción de leche, se hace, pero en la mayoría de las de carne lo que le damos un blue jean y botas, pero bueno, control de personal. Cuando ellos entren no traigan enfermedades, si es posible que se cambien la ropa, no sé si estoy exagerando, que la gente no lo hace, pero eso sería importante para evitar el ingreso de enfermedades. Muy, muy importante el control de acceso de vehículos y equipos, ya lo habíamos hablado, que vienen de otras unidades de producción o que vienen de otras áreas donde pudiera estar contaminado y van a penetrar a nuestra unidad de producción, si es posible, le decía yo, tener un estacionamiento aparte o que pasen por un pediluvio o un arco de desinfección. Y lo que decía el doctor con relación a las cuarentenas, tener un área en la cual los animales puedan estar allí y dejar todo lo que traiga malo en ese punto. Y nosotros los tratamos en ese punto. Y una vez que pasen 2, 3, 4 semanas, dependiendo de lo que estamos controlando, lo pudiéramos incorporar a el resto del rebaño. Y asimismo tenemos una serie de controles como control ambiental, que es lo que casi nadie hace porque estamos acostumbrados a ver eso sucio. Bueno, hay algunos propietarios que son muy escrupulosos, no les gusta ver la romana sucia por ninguna razón, y, bueno, van a pesar, pero también hay que tenerlo con la manga, con el brete, con el corral, con todo lo que se pueda limpiar y higienizar. Y vale mucho esto en el caso de coccidiosis, por ejemplo, que tenemos varios productos, sulfat, coltracil, amprolium, que nos controlan las coccidias, pero la coccidia, una vez que sale y tiene contacto con el aire, ¡pum!, se capsula, queda ahí. Y la lavamos, por ejemplo, y va a quedar allá.
Entonces es importante la desinfección para eliminarla. Las coccidias y muchas otras enfermedades que pudieran estar allí. Los clostridios también, se porulan. Otro control que debemos implementar también es el de las vacunaciones. El momento de su vida en que un animal está más protegido, tiene su sistema inmunológico en mejores condiciones para enfrentar todos los retos, es después que tomó calostro. Ese es su mejor momento. Y por eso tiene que tomarlo rápido, antes de que termine de madurar el sistema digestivo y entonces no pasen las macromoléculas. A las primeras 3-6 horas máximo debe tomar calostro. Calostro le va a dar su mejor momento de inmunidad. Después de ese momento somos nosotros los que tenemos que contribuir a que ese animal esté protegido contra las enfermedades, y la única forma de hacerlo es a través de un plan sanitario, bueno, se fueron todas, por la vacunación. Es la única forma. Tenemos que vacunar. Y tenemos que meternos en la cabeza que tenemos que empezar a vacunar a animales jóvenes. Cuando yo empecé a trabajar en la ganadería, que empezaron a salir estas vacunas reproductivas, leptospiras y eso, IBR, bueno, se la poníamos, palpamos, esta está preñada, póngale la vacuna. Pero si ya trae la enfermedad de atrás, entonces deberemos empezar a vacunar a partir de los 3 meses, 4 meses los animales, para que cuando entren al servicio ya tienen, digamos, un récord de inmunidad, tienen ya suficiente memoria inmunitaria para que cuando volvamos a colocar la vacuna, ahí a lo que se llama un booster, una potenciación de los anticuerpos, y el animal esté mejor protegido. No hacemos nada con vacunar a partir de novillas, porque a lo mejor ya de mautas vienen. Bueno, por curiosidad, ábranle la vulva a una mauta que no ha tenido contacto con machos, una becerra inclusive, y van a ver vesículas, van a ver ahí una vulvovaginitis, hay un problema viral. Entonces vamos a empezar a vacunar a los animales más jóvenes. Control de vectores y moscas, hablábamos, sobre todo roedores y moscas, es importante. Yo sé que es difícil, pero ya hay varias tecnologías, hay gente que se ha especializado en eso, ponen cebo con anticoagulantes, que es la forma de controlar las ratas. Las ratas son tan inteligentes que usted le ponen, hay un producto que traen de Colombia, creo que se llama Rapidito, le ponen ahí y 3 animales muertos y uno más contento, maté 3, pero la población es 100.000. ¿Cómo se controlan las ratas? Lo que se descubrió que esos animales que mueren generalmente son machos, malo para nosotros, y son animales viejos o enfermos. Fíjense ustedes, parece cuento, pero investíguenlo para que vean. Se logró entonces a través de sustancias anticoagulantes de larga acción, o sea que no maten al animal de inmediato, poder disminuir las poblaciones de ratas. Las ratas ven el cebo, lo comen los personajes que están ya indicados, usted va y coma, y nosotros nos quedamos aquí esperando. Hizo la digestión, no le pasó nada, vamos y tomen los demás. Si no, no comen. Si se muere uno o hace algo, los demás no comen. Entonces, por eso, la única forma de controlarla es con cebo, con productos, con anticoagulantes que van a hacer su función a la larga, van a producir microhemorragias y el animal se va a morir. No crean ustedes que no, ese no deja olor. Si se muere arriba del techo, por ahí metido y usted no sabe dónde está, va a pegar el olor igual, pero las controla. Es una forma de controlarla. Diga. Aprovecha la oportunidad, estoy hablando de productos hemorrágicos. Es un herbicida, está a base de bromandiolona. Bromandiolona. Esta función que está hablando el doctor. ¿Qué sucede? Como dice el doctor, las ratas envían a los animales más viejos, regresó a la madriguera, no te moriste, bueno, vamos todos. 6-5 días luego se empiezan a morir todas. La diferencia de nuestro producto es que está a base o es saborizado, chocolate, pollo o carne, ¿ok? Y su consistencia o su estado físico permanece, es decir, que contacto con el agua no se va a disolver, no crea moho y ni las hormigas o los bachacos se lo van a consumir. Entonces es un producto que si tienen problemas en su casa o en su finca, se lo recomiendo, de Laboratorios Top. Aprovecho para hacer la publicidad. Sí, y lo bueno de estos productos en general, que hay varios en el mercado, que ellos no crean resistencia. Ellos no crean resistencia y matan, controlan, baja la población inmediatamente. Y las ratas que no se mueren desconfían y tratan de no pasar por esos sitios, se van alejando. Pero
Pero ponen esos cebos en unas cajas especiales donde solamente tiene acceso las ratas. Muchas veces tienen un sabor desagradable para la mascota, pero hay que también prevenir que la mascota no los coma, porque igual se puede morir. Calidad del agua y los alimentos, hablamos de las aguas duras, las aguas ferrosas, de los alimentos que pueden ser contaminados, de los alimentos que pueden tener aflatoxina. En el rumiante, generalmente la aflatoxina no es una cosa de golpe, le baja las defensas, el animal se pone atrás, pero no es probable que se muera. Pero pasa a la leche, por ejemplo, como aflatoxina M1, que para nosotros sí es bien peligrosa, produce daños graves en el hígado. Entonces hay que prevenirla y eso están en los granos, las harinas de maíz. Si no se han cuidado, son muy peligrosas. Recuerden aquel caso que pasó hace unos años con alimentos para mascotas, muy populares, y no eran de los más baratos, y mató una cantidad de perros, o lo dejó muy mal porque le afecta al hígado, lo pone a funcionar. Afortunadamente hay productos que se llaman secuestrantes de aflatoxinas que se utilizan en las fábricas grandes para la preparación de alimentos concentrados y evitan que, porque eso lo produce un hongo, matamos el hongo pero la toxina se queda ahí. Y la toxina es termoestable, o sea que aumentamos la temperatura y ella sigue ahí. Entonces estos productos secuestrantes son importantes, que lo usa la industria. Esperemos que los usen. Pero si nosotros hiciéramos un análisis a la harina pan, por ejemplo, que es de consumo general, vamos a conseguir trazas de aflatoxina. Entonces, es muy común. Es importante la calidad del agua y los alimentos. Control de reservorios, medicación estratégica, ese amigo del hombre que nunca lo vacunamos, vacúnenlo contra leptospira, vacúnenlo contra moquillo, hepatitis, leptospira, esas enfermedades que ellos tienen, pues vamos a protegerlos, porque si no se transforman en focos de multiplicación de enfermedades. Pero sobre todo leptospira, que nos interesa, que nos es una broma pues en el rebaño nuestro. Entonces allí la gente no vacuna a los perros de las fincas, muy raro, es muy raro, y sí deberían hacerlo. Control administrativo, que es lo que decíamos anteriormente, que es anotar todo, registrar, analizarlo y tomar acciones en consecuencia. Tenemos de nuevo la muralla y nuestra unidad de producción que se ven estas casitas bien bonitas, evitar que las enfermedades entren a nuestra finca. Aplicamos un plan sanitario, que es la vacunación. Les decía que nosotros somos los responsables, después de esa primera época, cuando el animal tomó calostro, de mantener los anticuerpos altos contra todas las enfermedades posibles, porque hay vacunas para casi todas. Mantener las instalaciones limpias, revisar que el agua de bebida y los comederos estén limpios, que la calidad del agua sea la adecuada, proveer a los animales de confort, sombra. Hay sitios donde los animales están pastando todo el día bajo un sol inmenso e inclemente. Utilizar manejo apropiado. No cuesta nada estas banderitas, y háganlo. Pueden separar de un lote de becerros un becerrito con una banderita sin golpearlo. Porque si ustedes lo golpean, ellos no le van a perder, le pierden el respeto. Pues. Mientras que con las banderitas uno lo va guiando, y los invito a que traigan al doctor Juan Guillermo Villa, que es experto en esta área y que los va a ayudar mucho en esto. Y por supuesto, anotar todo, anotar todo. Algunas prácticas de manejo recomendadas de bioseguridad en ganadería. Les decía yo al principio, separar lo sucio de lo limpio. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero tenemos que empezar a analizar, como los puntos que hemos visto antes, dónde podemos nosotros lograr que hasta aquí pueda llegar lo peligroso y de aquí para acá no. Y también hay que utilizar limpieza, hay que utilizar productos desinfectantes para mantenerlo. Casi todos los agentes patógenos se eliminan cuando uno hace una buena limpieza. Quitamos el sucio y ahí se van las bacterias, los virus, los hongos, todo lo que pueda producir enfermedades. Pueden quedar bacterias y por eso, además de la limpieza, tenemos que desinfectar. Pero si nosotros limpiamos, lavamos, usamos algún detergente o por lo menos agua y cepillo,
vamos a ver ahora lo que es esto, el círculo de Zener. Yo te decía, si conocías el círculo de Zener, vamos a hablar un poquito sobre eso, no mucho, que nos dice que de acuerdo a cada uno de estos aspectos que tienen en la limpieza y desinfección un 25%, si nosotros aumentamos la energía mecánica, la fuerza con la cual limpiamos, en lugar de 25%, póngale 30, algo así, va a disminuir el tiempo en el cual nosotros vamos a utilizar la limpieza, o puede disminuir la temperatura o la cantidad de producto químico. Si yo aumento la temperatura, puede ser que utilice menos producto químico, tenga que hacer menos esfuerzo para limpiar y va a ser en menos tiempo. Si yo incremento el tiempo de uso del producto químico, va a bajar la temperatura, o sea que cada uno de ellos cumple un rol y depende de lo que estemos haciendo. Si aumentamos una, disminuye la otra. Y muchas veces, como estos productos suelen tener un costo alto o mediano, que vale la pena hacer esa inversión, nosotros deberíamos basarnos en este círculo de Zener para disminuir el costo, para aprovecharlo más, quiero decir. Entonces, la limpieza es importante. También tenemos la desinfección con cualquiera. Aquí tenemos nosotros una batería de productos. Tenemos glutaraldehído, amonio cuaternario, pero de cualquier marca. Ojalá sea de la nuestra, pero de cualquier marca. Es importante que utilicen ustedes un desinfectante para eliminar las coccidias, por ejemplo, leptospira y muchas otras enfermedades, Clostridium inclusive. Por supuesto, dicen que debe haber una limpieza previa, ¿no? Y se aplicaría el círculo de Zener. La higiene personal y la higiene del personal. O sea, si nosotros vamos a trabajar, muchas veces hemos visto problemas de mastitis porque secaban la ubre con un trapito limpio. Pero la leche es un caldo de cultivo y ahí se empiezan a multiplicar las bacterias. Pero también las manos. Ordeñamos la vaca a mano, pasa la otra vaca y sin lavarnos las manos nos ordeñamos, y si pasa una vaca que tenga una mastitis subclínica o una mastitis clínica, va de una vaca a otra. Entonces, lo ideal sería, cosa que muy poco se hace, que cada vez que tratamos a un animal, lávese las manos con un producto detergente o desinfectante suave, por supuesto. Higiene del personal, control de visitas. A mí me da mucha risa porque cuando usted está en su finca, lo que tiene finca, viene el primo, y quiere que le visite un caballo y quieren ir a correr por ahí y tal, ok. Y uno, bueno, por lo general, el productor es una persona amable y, bueno, y también se alegra de que estas personas vayan a disfrutar a su unidad de producción, pero nos pueden traer problemas. Pero lo que a mí me llama la atención es que cuando usted va a la ferretería de ese señor, o a la lavandería, o a la librería, no, vale, yo no tengo tiempo de atenderte, estoy muy ocupado aquí. Bueno, pero, o sea, que el trabajo en la finca no es trabajo, tú no estás ocupado también y lo atiendes. He visto esos casos muchas veces, y eso me ha quedado marcado, pues me llama la atención. Entonces, debe limitarse el acceso sobre todas las áreas críticas que hemos establecido. Pueden llegar hasta aquí, pueden tener una oficina, y es bueno implementar esas áreas en las cuales ustedes puedan recibir a la gente, a un veterinario que viene, a un vendedor que viene, a un distribuidor de repuestos para ver tractores, qué sé yo, pero allá, y nuestra área de producción que quede lo más alejada posible. De nuevo, control de plagas, por supuesto, porque son las que nos riegan las enfermedades, especialmente las ratas. Aquí tenemos como una especie de resumen. Fíjense ustedes, esto es como si viéramos en el blanco. Mejora la productividad y la rentabilidad de la granja. Por supuesto, disminuye las enfermedades, disminuyen los costes de enfermedad, mejora el bienestar animal, animales sanos, aumenta la protección y la resistencia a las enfermedades porque están aislados de ellas, y crea un uso responsable de antibióticos que no se nos ha metido en la cabeza todavía. No, póngale micina, póngale tirosina, pero la gente va a consumir esa carne o la gente va a consumir esa leche y hay residuos.
Y cuando se le presenta una enfermedad a las personas, se crean esas bacterias que llamamos ahora súper resistentes, que no las mata nadie. Entonces, es importante conciencia que todos los productos que venden dicen tantos días después es que usted puede vender los animales. Y hay que ser responsable con eso, porque es una cuestión de salud pública. ¿Quién les preguntaba? Beneficios, que son estos que vemos acá, disminuye la presencia y transmisión de enfermedades, por lo tanto, el uso de medicamentos, es lógico. Reduce la mortalidad, mejora la productividad, que aquí es donde se manifiesta el regreso de la inversión que estamos haciendo, abre la posibilidad de nuevos mercados, porque estamos vendiendo una carne, una leche, un queso mucho más sano, y promueve la seguridad alimentaria, alimento libre de residuos químicos, de residuos biológicos, de residuos de antibióticos especialmente. Entonces, estos son los grandes beneficios de la bioseguridad. Seguimos, y aquí hay un resumen de qué debería ser un plan de bioseguridad. Yo no sé si esto es de Perú, en el cual dice que debe ser personalizado. Yo le decía al principio que cada unidad de producción va a tener un plan específico, igual que los planes sanitarios. Debe ser flexible y dinámico y efectivo, o sea, que realmente controle la posibilidad de enfermedades o evite las enfermedades, pero también tiene que ser flexible porque las condiciones siempre están cambiando. Que sea realista, no vamos a eliminar todas las ratas, ni todas las moscas, ni todas las garrapatas, pero sí bajar la población a un límite que sea tolerable, que lo hemos visto también en el círculo de la NASA. Ups, perdón. Le decía yo que es responsabilidad de todos. Tenemos que involucrar a los vecinos y tenemos que involucrar al personal nuestro especialmente. Pero le decía yo que en la medida que vienen más fincas hacia los lados nuestros e implementen esta medida, nosotros vamos a tener más espacios de protección. Y debe ser protocolizado. Como hacemos con los planes sanitarios, que lo ponemos en la pared, mira, se va a hacer esto, el tal fecha de esto y esto, eso debería ser también con este plan. O por lo menos tener un registro en la oficina de qué es lo que se debe hacer. ¿Cuáles son las claves para llevar a cabo un programa de bioseguridad? La más importante es querer cambiar, es querer hacerlo. O sea, realmente quiero hacerlo, porque si no, no se va a lograr nada. El primer punto entonces es querer mejorar la unidad de producción. Hay que dedicarle mucho tiempo a observar cuáles pueden ser los puntos críticos, los puntos donde puede penetrar la enfermedad para nosotros poder tomar las medidas adecuadas. Hay que evitar, dedicarle tiempo, llevar registro, regresamos a lo mismo, hay que anotar todo para saber de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por supuesto preparar al personal, hablarle de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que estamos haciendo y por cuál razón, qué vamos a obtener con hacer eso. Si nosotros logramos que ellos entiendan, van a ser una gran ayuda en nuestra unidad de producción y en la aplicación de estas medidas. Esto también sería una especie de resumen de cuáles son los objetivos. El aislamiento, que es lo más importante, mantener los animales lejos de los focos de contaminación o de otros rebaños. La resistencia a través de la vacunación y el aislamiento, por supuesto, también. Y la sanitización, que es disminuir la exposición del rebaño mediante la limpieza y desinfección de las áreas. Conclusiones. La bioseguridad es una inversión necesaria. La apliquen o no la apliquen, es necesaria, hay que hacerlo. Eso poco a poco tenemos que llegar allá, porque eso nos va a quitar muchos problemas, nos va a ayudar a mejorar nuestra productividad. Debe existir la intención de mejorar, debemos estar convencidos de que realmente eso nos va a funcionar y queremos hacerlo, si no, no implementen nada. Debemos establecer la bioseguridad externa e interna, por supuesto, evitar que lo de afuera entre y que lo de adentro también salga o se disemine. A ambas hay que aplicarlas. Hasta ahí llegó. Debe planificarse y protocolizarse, ya lo habíamos dicho, estamos hablando de conclusiones. Es necesario formar y preparar el personal, insistimos en este aspecto.
En cualquier forma de manejo que ustedes vayan a implementar, en el manejo etológico, eso de manejo con las banderas, tienen que preparar el personal, que son los que van a implementar eso y que son los que nos van a ayudar a llevar adelante los programas. Debe hacerse un seguimiento y registro y corregir donde estemos fallando o mejorar donde podamos nosotros incrementar la bioseguridad, y debe evaluarse continuamente para mejorar y tomar los correctivos necesarios. Volvemos a la muralla externa y a la protección que queremos en nuestra unidad de producción. Todo parece imposible hasta que se hace. Esa es una frase de este gran personaje, Nelson Mandela. Y bueno, agradezco la atención y cuáles son las preguntas que ustedes tienen o las inquietudes.